Bienvenidos amigos al programa de música, lectura y conversación, producido y conducido por el señor Manuel Barba, director de la corporación La Tribu de Narradores de Perú. También locutor de Radio Satélite Visión y Americavisión. Este programa es retransmitido en vivo por el canal de TV Mundo Digital. Adelante. Bienvenidos amigos a una nueva edición de su programa favorito, Cuentos y Poesías, con la Tribu de Narradores. Hoy tenemos un lujo en particular. Tenemos el lujo de contar con un profesor que ha hecho y sigue haciendo muchísimo por la literatura infantil y juvenil. Él, sin más preámbulo, nos acompaña hoy día Manuel Peña Muñoz, desde Chile. Para los pocos que creo yo no lo conocen o no saben de él, voy a hacer una muy pequeña reseña. Manuel nació en Valparaíso, el siglo pasado, por supuesto. Él es profesor de literatura y doctor en filología hispana. Ha estudiado en España. Fue inspirado por la gran maestra Carmen Villasante para la tarea que hoy tan eficazmente, de manera tan brillante, él ejecuta, que es promocionar la literatura en general, pero en especial la infantil y la juvenil. Manuel Peña Muñoz es escritor, periodista, investigador literario, cronista, y tiene entre sus muchas obras, que hoy le vamos a preguntar por las más recientes, el libro Dorada Locura, El Niño del Pasaje, María Carlota y Millaqueo, El Collar de Perlas Negras, Un ángel me sopló en el oído, y muchísimos cuentos y antologías de la literatura infantil y juvenil. Su novela Mágico Sur ha sido premiada en España, pero de manera espectacular. Actualmente colabora con Casa Contada en Chile, y Manuel dicta talleres, conferencias en el mismo Chile y también de manera internacional. Nosotros aquí en el Perú hemos tenido el grato placer de contar con su presencia hace pero muy poco. Entonces, sin más, Manuel Peña Muñoz, sea usted bienvenido, maestro, a este modesto programa y que está dedicado a usted. Muchas gracias, Manuel, por la invitación a participar en tu programa, y muy lindos recuerdos de la estadía en Lima, en la Casa de la Literatura. Muy agradecido que me hayan invitado a participar allí en un seminario de literatura infantil y promoción de la literatura infantil y juvenil. Dimos allí talleres, charlas, conferencias, y tuve también la ocasión de participar en la Feria del Libro en Lima. Así que muy conectado siempre con la ciudad de Lima, la ciudad de los virreyes. Estoy siempre leyendo información, libros de historia de la ciudad, y ahora que estuve también me dediqué a mirar la arquitectura. Siempre me gusta mucho eh, la arquitectura de las ciudades, y especialmente de Lima, la arquitectura colonial. Miré los balcones, esos tan bellos que están en el centro, en el casco histórico, y todo eso inspira para escribir nuevos libros. Así que feliz de participar en el programa y de contarte las actividades que hago acá en Santiago en torno a la promoción de la lectura. Ya mencionaste tu Casa Contada, así se denomina la Escuela de Literatura y Oralidad. Inicialmente impartíamos cursos presenciales, pero desde la pandemia participamos en cursos virtuales, lo cual ha sido eh, muy positivo, porque ahora tenemos alumnos de toda Latinoamérica. Tenemos de Perú, de Ecuador, de Colombia, de México, y ellos se unen a los distintos cursos que yo imparto en Casa Contada. Así que muy feliz de hacer estos cursos. Esta virtualidad se presta, como ahora, para una entrevista entre dos escritores que estamos en distintos países. Así es. Yo creo que de las consecuencias de la pandemia, la virtualidad y la conexión a través de esta pequeña pantalla ha sido una de las cosas más positivas.
Sí, y en especial para las personas que estamos en la literatura, ¿no? De una o de otra forma, en tu caso escribiendo, dictando conferencias, nos ha acercado, ha hecho el mundo de la literatura un poco, mucho más grato. Entonces, tomando el tema de Casa Contada, ¿cómo es que nosotros podemos contactar? ¿Cómo nos enteramos de la grilla, de los sí, diferentes eventos que de se los realizan? diferentes, sí, los diferentes cursos están todos en la grilla. La página se llama casacontada.com. Hay que escribir eso nada más. Casacontada.com. Sí, casacontada.com, ahí aparecen todos los cursos que estamos dando, que se ofrecen, no solamente los míos. Hay talleres para escribir cuentos, talleres de literatura latinoamericana, en fin, distintos profesores damos cursos allí. Ahora estoy dando uno que tengo justamente una alumna de Lima, excelente la alumna, justamente me vi con ella en Lima, con su esposo, salimos a recorrer la ciudad y ella es muy buena, es excelente, ha hecho muchos cursos conmigo. Y el último que estoy dando, que termina justamente esta semana, se llama Dulces, Postres, Turrones y Almíbares en la literatura infantil. Todos los cuentos en los que hay menciones de postres, de dulces, de galletas, de turrones, de chocolate. Son un montón de cuentos y de poemas que mencionan el tema de los dulces y postres. Entonces voy mostrando imágenes, cuentos, leo fragmentos y los mismos alumnos participan y salen historias muy interesantes. Cada dulce, fíjate, tú que estás ahí en Lima, el mismo dulce de Doña Pepa, el turrón de Doña Pepa, Y que turrón de tiene Doña Pepa. su historia, su tradición, su leyenda. Entonces está la relación de los dulces, los postres con las leyendas y con los cuentos. Y después tengo otro curso que parece que es el siguiente que voy a dar, que lo he dado varias veces, parecido, se llama eh, zapatos y zapatitos y botas y botines en la literatura infantil. Todos los cuentos en los que aparecen los zapatos, porque en el pasado los zapatos eran una prenda muy preciada, muy lujosa. No todos los niños tenían zapatos. Entonces hay muchos cuentos en los que aparecen zapatos, en los cuentos sin ir más lejos. La zapatilla de cristal de la Cenicienta, las zapatillas rojas de Andersen. Así que zapatos y zapatillas aparecen con frecuencia en la literatura infantil. Y ese es uno de los cursos que doy. Y el otro curso que vi en el que participó Angélica Ortiz, que es mi alumna de Lima, se llamó Casas, Palacios y Castillos en los cuentos de hadas. Entonces también fui mostrando castillos de Alemania, de Francia, de España y también de Latinoamérica, que tienen carácter de carácter literario. Por ejemplo, en Medellín, en Colombia, y me tocó visitar este año justamente la casa de Caperucita Roja. Mire qué fantástico. Allí en un pueblo que se llama El Retiro, cerca de Medellín, vive Luis Bernardo Yepes con su señora, Gloria María Rodríguez. Ambos son promotores de la lectura en Medellín y viven en una casa inmensa, muy bonita, rodeada de un parque, y ellos se han dedicado a coleccionar libros de Caperucita Roja en todos los idiomas del mundo y en distintas versiones, con distintas ilustraciones. Así que son miles de libros en esa casa y cuando uno los visita, entonces ellos van mostrando los libros, las distintas versiones del cuento, las distintas ilustraciones, cómo cada escritor le dio una variante al cuento. Y además de los libros, tienen en el parque, tienen estatuas de los personajes de los cuentos, tienen juguetes, figuras relacionadas con el cuento. Son ellos caperuzólogos, así se llaman ellos, especialistas en Caperucita Roja. Así que esa casa también la paso en este curso, porque tomé fotos, los entrevisté y ese fue uno de los temas del curso. Y ahí mismo en Medellín visitamos un castillo eh, construido a imitación o inspirado por los castillos franceses de cuentos de hadas. Allí un colombiano, un paisa se llaman los que viven en Medellín, hizo estudios de medicina en Francia y visitó esos castillos del río Loire en Francia
y que son castillos de los cuentos de hadas. Y entonces quiso tener uno para vivir él y su familia en Medellín. Y justamente hace 100 años lo construyó en los faldeos de una de las montañas de Medellín. Muy lindo, muy bien habilitado, e incluso el dormitorio de la hija de los dueños de casa está decorado también con motivos de Caperucita Roja, Hansel y Gretel, porque la esposa era alemana. Entonces quiso decorar la habitación de la niña con motivos de los cuentos alemanes. Entonces esos espacios poéticos no suelen mostrarse en los circuitos turísticos, y como a mí siempre me ha gustado el concepto de espacio poético, es uno de los temas que paso en mis cursos. Los palacios, casas y castillos de los cuentos de hadas, o relacionados con los cuentos de hadas. Así que esos son los temas en los que me he ocupado. Y en el último tiempo, fíjate, hice una investigación que dio por resultado una exposición que tenemos hoy día en la Biblioteca Nacional de Santiago, y es una investigación que realicé con otro investigador que es Claudio Aguilera. Él dirige la sección de láminas y estampas de la Biblioteca Nacional, y nos dedicamos a estudiar una editorial chilena que se llamó Rapa Nui, y la importancia de Rapa Nui es que fue la primera editorial de libros infantiles en Chile. Fíjate que antes los libros que había eran libros de lectura, eran silabarios, o una gran editorial como Zig-Zag tenía una rama de libros infantiles, pero no tenían calidad estética, no eran tan atractivos. Entonces, en el año 45 se fundó esta editorial Rapa Nui a iniciativa de un escritor español, editor español catalán, que llegó a Chile refugiado en tiempo de la Guerra Civil Española. Él llegó a Chile en el año 1939, y fue cuando llegó el Winnipeg. El Winnipeg fue un barco que llegó con 2.000 refugiados españoles en una gestión que realizó Pablo Neruda. Claro que él llegó por Buenos Aires, llegaron unos por Valparaíso y otros por Buenos Aires, pero llegaron muchos republicanos españoles, y uno de ellos era Francesc Trabal. Y cuando él llegó a Chile, dijo: aquí no hay libros infantiles bellos, como yo los vi en mi infancia en Barcelona. Entonces se asoció a Hernández Solar, que era escritor, y ambos crearon esta editorial. Y aquí tengo algunos libros para mostrarte de la editorial, porque yo los fui por favor. coleccionando, ¿sí? Los fui coleccionando uno por uno, y tuvo una gran importancia la editorial porque eran libros de tapa dura. Sacaron, fíjate, sacaron exactamente 52 libros. Por ejemplo, fíjate, son libros de tapa dura, tapas en colores. Fueron 52 libros de muy buena calidad estética. Por ejemplo, este es el libro fundamental de la literatura infantil chilena. Se llama Papelucho. Este es un libro clásico, así como si en Lima tú dices el libro de J. Carvalho, Ruth C., El pequeño alucinado. Ese es el libro clásico de la literatura infantil peruana. Y en Chile yo diría Papelucho, Lucho. este libro del año 47. Entonces, este también, libro de tapa dura, tiene por delante, por detrás se ve el libro, y tienes aquí otro, El tesoro de los pingüinos. El problema que había en esta época era que no había escritores de literatura infantil. Entonces, el mismo escritor, que era Hernández Solar, decidió él escribir todos los libros, porque no había autores. Entonces los firmaba para que no pareciera que él firmaba todos sus propios libros de su propia editorial, los firmaba con seudónimos. Por ejemplo, este es de La Niña de Piedra, se llama Aldo Blue. Se llamó también Stephen Clissold, se llamó, se llama Pat Palmer. O sea, era el mismo, solo Era que el mismo, usaba para tener variedad para tener variedad, para que no podía, de los 52 libros, 47 los escribió él, pero no podía poner en todos Hernández Solar. Se llama Clovis Kerr. Así que mira, Ricardo Chevalier, Clovis Kerr, Stephen Clissold, John Cameron, parecía que eran autores internacionales. Entonces nosotros con Claudio Aguilera
logramos reunir la colección completa y además las ilustraciones originales. Entonces, por primera vez digamos, escribimos juntos un libro que está ahora por salir en las ediciones de la Biblioteca Nacional. Es la historia de la editorial, cómo se llegó a este resultado. La primera editorial de libros infantiles de Chile, y reunimos todo el material de la editorial, y de otra manera se hubiera dispersado, pero nosotros conseguimos los papeles, las cartas, las ilustraciones y los libros físicos. Con todo ese material hicimos esta gran exposición en la Biblioteca Nacional, hemos hecho visitas guiadas y allí entonces en las vitrinas hemos expuesto todo este rico tesoro que muestra una parte importante de la editorial de libros infantiles en Chile, Editorial Rapa Nui, así se llamó. Ya los libros no están, por supuesto, porque en el año 52 se terminó la editorial. Fueron 7 años, pero muy fructíferos. Pero Hernández ustedes han Solá, hecho esa recopilación. nosotros lo que hicimos fue, primero, Claudio Aguilera por su lado, y yo por mi lado empecé a juntar los libros. Yo debo tener de los 52, debo tener unos 35. Y Claudio tenía otros 35, ahí vimos cuáles eran los que me faltaban a mí, y en total hicimos ya la colección completa. Ya la habíamos exhibido en una oportunidad en en el Centro Cultural de España. Y entonces ahora hicimos la segunda exposición y además escribimos el libro. Y en la exposición están los libros físicos y las ilustraciones de la editorial. Entonces eso yo creo es un trabajo de investigación. Y yo Claro. lo inicié buscando, claro, y formándome, porque yo no sabía de esta editorial. Pero en España, justamente tú mencionaste a Carmen Bravo Villasante, cuando yo hice el curso de investigación de literatura infantil en España, ella me habló de la editorial. Me dijo, cuando usted regrese a Chile, investigue, busque esos libros. Y yo los busqué y empezaron a salir solos. Y así apareció Papelucho. Como no tenían ellos autores de libros infantiles, hicieron un concurso. Y en ese concurso apareció Marcela Paz, que es la autora de Papelucho, libro hito de la literatura infantil de Chile. Es el libro más destacado que hasta el día de hoy se sigue editando en otra editorial, pero esta edición que te mostré es la edición original. Y después apareció otro libro que es hito también de la literatura infantil latinoamericana, y ese libro se tituló Cocorí, del escritor costarricense Joaquín Gutiérrez. Además, muy moderno para la época, muy sorprendente en Chile porque era la historia de un niño negro de la costa atlántica de Costa Rica, de Puerto Limón, porque Joaquín Gutiérrez vivía en Chile y había nacido en Puerto Limón, por lo tanto conocía historias de niños muy pobres, negros, de la costa atlántica. Y él recreó la infancia de Cocorí, y ese libro ganó el primer premio de la editorial Rapa Nui. Por lo tanto, ya aparecieron dos autores de literatura infantil, porque los autores no querían escribir libros para niños, les parecía poca cosa. Sin embargo, los dos libros que aparecieron ahí en ese año, en el 47, hoy día son clásicos de la literatura infantil latinoamericana. Joaquín Gutiérrez después dirigió en Chile la editorial eh, Quimantú. En la época de la dictadura fue censurada y entonces Joaquín Gutiérrez se regresó otra vez a Costa Rica. Y la editorial Quimantú fue una editorial que estos días se ha vuelto a recordar porque fue una editorial que surgió en Chile en la época de Allende, en la época de la Unidad Popular, para editar libros infantiles a bajo costo para todos los niños de Chile. Por eso el lema era Quimantú, los libros son para todos podían tener acceso al libro. Pero con la época de Pinochet, la época de la dictadura, esa editorial se cerró y los libros desaparecieron. Entonces hoy día también, al igual que yo, habemos investigadores, coleccionistas, que estamos buscando los libros con lupa de la editorial Imantó, porque fueron libros históricos. Entonces estos son trabajos que uno realiza como investigador. Qué interesante, Manuel. Bueno, lo dicho y me reitero, escuchar a Manuel Peña Muñoz es siempre escuchar una clase magistral. En este caso, no. Gracias, sí. Yo te he escuchado, por ejemplo, una clase muy, pero muy interesante y que sugiero que cuando
se tenga la oportunidad, se pueda repetir, es acerca de los precursores de la Sí, los literatura infantil. precursores, sí. Mira, aquí tengo justamente, déjame mostrarte. Este libro de los precursores, este lo publiqué en Argentina. Se llama Precursores de la literatura infantil y juvenil de Latinoamérica, latinoamericana. Sí, este libro se publicó en Argentina, en Buenos Aires, y ahora fue licitado por la SEP, se llama Secretaría de Educación Pública de México para, para todas las bibliotecas de México. Licitaron 10.000 ejemplares del libro Para formar parte de su plan lector para formar parte del plan lector y para distribuirlo en las bibliotecas de México. de México. Hay una edición que es un poquito más chica que esta. Bueno, el libro es igual, el de México es un poquito más grande, pero es el mismo libro, es Precursores de la literatura infantil de América Latina. Y este es el mismo libro que se hizo una edición especial, 10.000 libros para México. Entonces, ¿qué es lo que escribí yo aquí? ¿Qué investigación hice? Yo quise registrar los primeros autores, o sea, escritores, porque antes eran textos orales, la gente narraba, contaba cuentos, pero a partir de finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y los escritores latinoamericanos decidieron escribir libros para niños y escribir una literatura infantil con rostro propio, porque antes eran libros que venían de España o libros que eran traducidos en España y luego pasaban a Latinoamérica. Pero los escritores latinoamericanos decidieron escribir en la lengua propia, en el estilo propio de cada país, con temas propios. Por eso es que aparecieron los primeros libros de, por ejemplo, José Martí en Cuba, y bueno, ahí en Lima ya hemos mencionado a Cota Carballo. Sí, el pequeño alucinado es un niño que va recorriendo la selva, la sierra, la costa, haciendo un recorrido por la geografía de Perú a través de la visión de un niño. Y aquí en Chile, el libro Papelucho también fue un libro que marcó un hito para que se le Gabriela Mistral. Fíjate, justo hoy, hace 100 años, en 1924, ella publicó en Madrid su libro Ternura, que es poesía infantil inspirada en el folclore, en las rondas, en las canciones de cuna. En Brasil está Monteiro Lobato, en Colombia está Rafael Pombo, con los cuentos morales y pintados. Entonces, en cada país hay un escritor, un poeta, que son más o menos coetáneos de la misma época, que deciden pensar en la infancia y formar a la infancia en lecturas propias, no traducidas, no que vengan de otros países. A Chile, por ejemplo, los primeros libros que llegaron para la infancia eran libros que venían desde Lima, justamente, porque en Lima estaban las imprentas, de tal manera que en la época de la colonia venían libros impresos en las imprentas de Lima, y así llegaban a Chile los primeros libros para niños, que en realidad eran libros de lectura, eran libros para aprender a leer. Después ya empiezan a aparecer los primeros poetas que escriben libros para niños, cuando en Chile aparece la imprenta, eso ya más tardíamente, en 1824, pero antes los libros eran traídos del Perú, de las imprentas limeñas, y en toda América Latina era igual, o sea, el siglo XIX recién empiezan a aparecer, como te digo, Monteiro Lobato, en Argentina José Sebastián Talón, que es muy buena, muy bueno, María Elena Walsh, eh, Cocota Carballo en Perú, Gabriela Mistral en Chile, y eso es lo que yo quise escribir, lo que publiqué en este libro, que acá he dado también charlas y talleres y cursos para que el mediador de lectura, el profesor, el bibliotecario se forme y conozca y difunda a los autores nuestros, que además trazan el camino, porque son los primeros que dicen, acá podemos escribir. Fíjate que José Martí dice en uno de sus libros, en La Edad de Oro, él publicó una revista infantil que fue La Edad de Oro, dice, el abono puede traerse de fuera, pero el cultivo ha de hacerse de acuerdo a nuestro propio suelo. O sea, las ideas pueden ser de Europa,
pero aquí en nuestro propio suelo podemos hacer otra cosa, con nuestros propios saberes, nuestra propia mentalidad, nuestro propio lenguaje. Y esa frase a Gabriela Mistral le resulta muy significativa y a todos los autores latinoamericanos. Qué Porque, apropiado, ¿no? Qué apropiado, en ¿ah? realidad, qué apropiada la expresión, el pensamiento y el mensaje, Sí, ¿no? O sí, sea, por eso yo hice la acotación, porque a mí me parece ese un libro de lectura fundamental. O sea, si alguien quiere estar al tanto de la literatura infantil y juvenil, pues este es un libro de lectura obligatoria. sí, bueno, mucha gente lo ha comprado acá en Chile porque no está en librerías, pero hoy día como la gente compra por internet, esto está en la editorial Lugar en Buenos Aires, y acá la gente lo ha ido comprando, como ahora tú haces compras por internet, en la editorial Lugar en Buenos Aires. Qué bueno, qué bueno, Sí. qué bueno. Y de los otros libros nuevos que tengo, si me preguntas, tengo estos dos. Este se llama Cuentos junto al fogón y este se llama El caldero de los cuentos. Estos dos libros los publiqué en la editorial SM. SM es una editorial española que también traía libros de España, pero de un punto hasta ahora, aparte, ya edita libros propios. Y en este caso son cuentos para niños que yo adapté, recopilé y adapté para la infancia. Fíjate, la tapa es muy buena de Patricia González. Nos muestra una narradora que está contando cuentos alrededor del fuego. Ahí hay una fogata y están los niños, están ahí escuchando los cuentos. Y si te fijas en el boscaje, aparece el lobo y Caperucita Roja, porque también ellos están ahí acercándose a oír el cuento. Sí, Y por el otro lado, una portada muy sugerente. muy sugerente. En el otro lado se ven los tres cerditos y el lobo, y se ve también una bruja, una madrastra, y está escuchando los cuentos, porque los cuentos son para todos. Entonces aquí hay cuentos de la tradición oral universal, es un repertorio para el que cuenta cuentos, para el que quiere narrar o quiere iniciarse en la narración oral, que busque en la literatura tradicional de los pueblos, en la cultura universal. Entonces hay cuentos de la India, de China, cuentos de África, cuentos de Medio Oriente y también cuentos de Latinoamérica, están contenidos acá en este libro. Hay Cuentos, cuentos de Andersen, de los hermanos Grimm, en versiones que yo hice, por eso se llama Cuentos junto al fogón, clásicos de la literatura infantil universal. Y este otro son cuentos recogidos de norte a sur del país, que se llama El Caldero de los Cuentos. En este caldero en el que se remueven las esencias fundamentales de Chile, en este caso, las ancestrales, van saliendo del caldero. Estas leyendas, estas historias, están acá las leyendas del norte a sur de Chile. Por ejemplo, en el norte escuché yo en un pueblo donde estuve que había ahí una mesa, yo vi la mesa, es una mesa de esas mesas de centro que hay en las casas, una mesa bajita con patas, pero una de las patas estaba amarrada con una cadena al altar de la iglesia en Toconao. Yo dije, ¿por qué está amarrada esta mesa al altar? Y el sacristán me explicó, me dijo, esa mesa está aquí amarrada al altar porque a veces en la noche la mesa sale y empieza a avanzar por las calles del pueblo, empieza a avanzar como un caballito, y la gente aterrada la ve detrás de las cortinas porque sabe que si la mesa se detiene en la puerta de una casa, alguien va a morir en esa casa. Entonces, para evitar que la mesa salga, indicando quién va a morir, la tienen amarrada con una pata, con una cadena al altar. Y la mesa tiene 4 velas prendidas. Por eso cuando la mesa sale, alguien ha encendido las velas, la ven pasar, cabalgar por el pueblo, por las calles del pueblo, con las 4 luces prendidas. Entonces yo dije, qué historia tan interesante. Entonces lo que yo hice fue crear el cuento en base a la historia. Después hay una historia también de unas cintas rojas que deja una niña duende en el callejón de las hormigas en San Felipe, donde vivía una niña, se llamaba Lili Esija Castañeda.
era una niña de la época de la colonia, y luego regresó a España, era española, de familia española, estaban allí en los lavaderos de oro, pero al llegar a España ella siempre recordó lo feliz que había sido en el Callejón de las Hormigas, y cuando murió en España, ya siendo muy viejita, quiso que el cielo fuera para ella volver a jugar en el Callejón de las Hormigas. Y por eso los lugareños de ese lugar, del Callejón de las Hormigas en San Felipe, ven en las noches de luna, ven jugar una niña con trajes de la época de la colonia debajo de los árboles. Y entonces la niña es un espíritu bondadoso. Y si alguien la ve, la niña se acerca y les deja una cinta roja del pelo. Y algunos campesinos de ese lugar tienen la cinta roja y dicen que es porque la niña duende se les ha aparecido. Ha estado allí bailando. La niña que vivió en la época de la colonia, en el Callejón de las Hormigas, y que vuelve siempre a ese lugar porque allí fue feliz. Y yo dije, qué historia tan linda. Qué Entonces historia. yo lo que hice fue tomarla tal como me la contaron oralmente y pasarla al papel, o sea, hacerla en forma escrita. Hay una historia también de una, seguramente en Perú, hay, porque eso es en toda América Latina, historias de mujeres u hombres que son mitad mujer o mitad hombre y la otra mitad animal. Por ejemplo, hay la pincoya en el sur de Chile, es mitad mujer y mitad pez, como una sirena. Y si está con los brazos mirando hacia la playa, hacia la orilla, porque está ella sentada en un tronco de oro y se está peinando el cabello con un peine de oro. Si está con los brazos abiertos hacia la playa, indica a los pescadores que pueden salir a pescar. Pero si por el contrario está con la espalda hacia la playa, les indica con eso que no deben salir porque no hay buena pesca o puede haber un temporal. Entonces, esa mujer es mitad mujer y mitad pez. Y en la zona central, que también recrea esa historia, esa me gusta más porque es más misteriosa, porque es una mujer que se llama la calchona. Calchona significa un animal que tiene mucho pelo, y así dicen en el lengua mapudungún, en lengua del pueblo mapuche, llaman calchona a un animal muy peludo. Peludo. Y es una mujer que se convierte en oveja, pero la mujer, porque se había puesto, se había embetunado la cara con una pomada mágica, y de esa manera se transformaba en oveja. Y cuando volvía la mujer a la casa, con la patita se volvía a echar la crema y volvía a recuperar su forma humana. Pero un día sus hijos la vieron y los hijos también quisieron probar la crema, y los niños se echaron en el cuerpo, se desnudaron y se echaron el niño y la niña en el cuerpo y se transformaron en chivitos y salieron detrás de la mamá, que era la ovejita que estaba en el campo. Y luego los niños volvieron, la madre no sabía que esos chivitos que andaban ahí eran sus propios hijos. Y cuando volvieron a la casa se echaron crema y recuperaron la forma humana. Y le contaron al padre que la oveja que estaba allí en el campo era la mamá que se había transformado en oveja. Entonces el padre dijo, la mamá está embrujada, decidieron irse de la casa. Y cuando volvió a la mañana siguiente, la ovejita se buscó la pomada, pero el padre la había echado a la basura. Entonces buscó, finalmente encontró el pomo y con la patita se empezó a echar de nuevo en el cuerpo. Pero quedaba demasiado poco porque los niños ya se habían echado. Entonces lo primero que hizo fue echarse en la cara, y la cara de la oveja se transformó en cara humana, pero ya no quedaba más crema. Entonces quedó la oveja con rostro de mujer, y esa ovejita salió entonces otra vez al campo, y por eso dicen los campesinos que por las noches en San Vicente de Tahuatahua dejan en la puerta de la cocina que da al patio, las mujeres en la noche, una ollita con comida y una ollita con agua, por si por la noche viene la calchona. Esa mujer Qué historia. de Qué oveja, pero que le quedó la carita humana. Son qué- historias que se cuentan en el campo. Así me la contaron,
y yo entonces lo recreé en este libro que se llama El Caldero de El los Cuentos. Caldero de los Cuentos. El Claro. Caldero de los Cuentos, dinos, infórmanos, Manuel. Y si, ¿cómo lo podemos adquirir, el Caldero de los Cuentos? Y también en ediciones SM, Ya. SM Chile. También hacen también de forma digital, porque no, este libro no está en Lima, lamentablemente no hay estos intercambios. No. En Pero una sí, librería. pero sí se puede ahora con las facilidades que hay por la internet Claro, de y lo adquirirlos. mismo, este que sí estaba en Lima, en la Feria del Libro, me parece que los mostré en una oportunidad, que son los de Gabriela Mistral. Estos han tenido premios internacionales. Esta es una recopilación que yo hice, una investigación también. Es una investigación de 4 cuentos de Gabriela Mistral inéditos. O sea, inéditos relativamente, porque ya los publicó hace 100 años en libros de lectura, en suplementos culturales, pero por primera vez se publican en forma de libros independientes. Son 4 libros, son cuentos clásicos que ella escribió en verso. Es Caperucita Roja, esta es La Bella Bella Durmiente del Durmiente, Bosque, esta es La La Cenicienta, Cenicienta y esta es Blancanieves en la Casa de los Enanos. Entonces, que son versiones, versiones en verso, son ¿no? versiones. ¿Qué quiere decir? Que no es el cuento tal como el autor los escribió, sino que ella los escribió en verso, o sea, en forma de poesía. Pero mira las ilustraciones. Aquí, por Claro. ejemplo, el lobo está en forma de serpiente, porque es el mal que entró a la casa. Entonces, son ilustraciones muy modernas en el caso de este libro, que tiene el premio al libro más bello del mundo por la UNESCO. La UNESCO premió este libro y la colección tiene varios premios. Aquí están todos los sellos, fíjate, tiene el premio de White Ravens que se da en Alemania, la Ilustre Municipalidad de Santiago, premio de Bolonia en la Feria del Libro de Bolonia, y aquí dice Best Book Design, el libro más bello de la UNESCO, por la calidad de la edición. Fíjate que son libros de tapa dura, eh, tapa rústica además, como de cartón de bloc de dibujo del Ah, colegio. Entonces, muy original como lo hizo la editorial, porque yo trabajé con ellos en la recopilación, en la pero tú has compilación. sido, perdóname si te interrumpo, Manuel, quisiera precisar eso, de que tú en la investigación es que descubres estos Sí, libros, ¿no? sí, Y los pones en sí, valor ahora para las versiones claro, actuales. exactamente. Lo mismo que la editorial Rapa Nui, yo soy como investigador, como que voy con una linterna, voy, mira lo que hay acá, me doy cuenta. Tengo esa virtud de descubrir, ¿cómo se puede decir? De rescatar. A mí me gusta mucho la idea de rescate. O sea, algo que está, pero que nadie ha visto, como el huevo de Colón. Porque estos cuentos estaban, yo no los escribí, los escribió Gabriela Mistral, pero Claro. estaban repartidos y nadie los conocía. De hecho, por primera vez se publican en Chile en forma de libros independientes después de 100 años. 100 años después, Manuel Claro, Peque Muñoz los, claro. los, los muestra nuevamente, pero ahora Pues, en forma libro, forma de porque libros, no fueron escritos para ser libros, fueron pues, como, sí, exactamente, no fueron escritos para ser libros, sino que ella los mandaba a los libros de lectura. Por ejemplo, este de Caperucita Roja, yo lo leía cuando era niño en el libro de lectura que yo tenía que se llamaba El Lector Chileno. Ahí venía, pero ese libro dejó de editarse en el año 57, pero yo lo leí ahí. Entonces a mí me quedó en la cabeza, en la mente. Y después en Costa Rica encontré La Cenicienta y en México encontré otro y en un suplemento cultural en Bogotá, en El Tiempo, ahí apareció otro. O sea que ya tenía los 4. Pero yo pregunté, me dijeron, no, si eso Gabriela Mistral no los publicó en ningún libro, pero coincidían las fechas, coincidía todo. Y gracias a la editorial Amanuta, los libros fueron publicados. Y mira el éxito que ha tenido. Y al final de cada libro, yo le escribí un comentario crítico, o sea, como investigador, compilador y además eh, dando luces al lector
del aporte de Gabriela Mistral, porque no solamente la transcripción en verso del cuento, sino que ella le dio el valor latinoamericano a los cuentos, porque ella era lectora de José Martí, y por eso le hizo sentido también esa frase del abono que puede traerse de fuera, pero el cultivo ha de hacerse de acuerdo a nuestro propio suelo. Por eso que en estos cuentos aparecen, por ejemplo, las vicuñas, las alpacas, las llamas del altiplano, aparecen los metales latinoamericanos, como el cobre, por ejemplo. El espejo, en vez de ser de oro y plata, es de cobre Es de y cobre. plata, porque ya el cobre es chileno. Y aparecen los insectos de Latinoamérica, aparece los personajes del mundo mexicano, porque uno de estos cuentos los publicó en un libro que se llama Lecturas Clásicas para Niños, que ella publicó en México. Por lo tanto, aquí aparece la Catrina, que es la muerte. La muerte en México se llama la Catrina. Por eso que el día 1 de noviembre, que es el Día de los Muertos, en todo México aparece la figura de la muerte, que se llama la Catrina. Y aquí entonces en la Bella Durmiente, por ejemplo, los enanitos cuidan a la joven que está en el ataúd de cristal, para que no se la lleve la Catrina, no dice la muerte. Entonces aparecen las palabras que ya son mexicanas, por lo tanto los cuentos son europeos, pero ella los adapta a la mentalidad y al vocabulario y a la idiosincrasia latinoamericana. Las hadas, por ejemplo, que aparecen aquí, llevan morral, porque ella, como era campesina del Valle del Elqui, vio a las mujeres campesinas que cuando iban a la faena al campo llevaban un morral, que es una especie de tejido. Hay una palabra que la vi yo, la escuché en Lima también, que me regalaron, una pilgua, me parece que era la palabra, ya no me acuerdo, era un elemento como para llevar las cosas al campo. Como una Por lo tanto, manta, ¿ah? como una No, manta que lleva en la espalda. no, para guardar cosas. Ah, ya, ya. No, 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 no Era conozco. para guardar. Acá se llama un morral. Y entonces estas hadas llevan un morral a la espalda. Por lo tanto, las viste también como campesinas chilenas. Por lo tanto, entonces es muy original la forma en que ella adapta estos cuentos. Y esto los llevamos a la librería, a un stand de la Feria del Libro, que trajo todos estos libros. Cornamusa, se me escapa el nombre de la editorial de Lima, que llevó estos libros para la Feria del Libro. Llevamos estos y este que también lo hice para la editorial La Manuta, que se llama No despuntada sin hilo. Este libro tiene también premio en la Feria del Libro de Bolonia, en Italia. Y también, claro, porque esta editorial, fíjate, Amanuta, tiene el premio a la mejor editorial de libros infantiles de Latinoamérica, porque edita cada libro, lo hace con mucho mimo, con mucho cuidado. En este caso son refranes que yo coleccioné de la lengua castellana, pero cada refrán está bordado. Por ejemplo, cuando el gato no está, los Ah, ratones bailan. Mira este de acá. siembra eh, vientos y cosecharás tempestades. y siempre Y viento, está el bordado del. ahí está el bordado. Entonces está en cada refrán, está bordado en arpillera. Y el tipo mira, ahí se ve el Y a tipo de cuervos y te bordado, sacarán los está ojos. figura ilustrada, pero las letras también están bordadas. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Qué hermoso libro, qué Sí. hermoso libro. Refranes de la lengua castellana. Ahí tienes al pan pan y al vino vino. Este se También, llama, el hilo se el hilo rompe se por lo rompe más por lo más delgado. delgado. Una mano va a la otra y las dos la cara. Quien mucho abarca, poco aprieta. Estos son dibujos muy delicados y un trabajo muy fino. La tapa también es de tela. Que son refranes Sí, de uso cotidiano, ¿no? de uso cotidiano, Y que porque, muchos claro, porque todavía se tú que conservan. eres de la que estás en la oralidad, estos refranes pertenecen a la oralidad, porque se dicen en todo, digamos, cada uno de ellos corresponde a una situación de la vida diaria, es como una gota de filosofía, porque viene pero justo en un momento determinado que tú lo dices, resumen una situación de la vida diaria. Por ejemplo, al mal tiempo, buena cara.
Eh, Aquí tienes otro, todos los caminos conducen a Roma. En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. A caballo regalado, no se le miran los dientes. Entonces tú puedes crear, por ejemplo, aunque la mona se vista de seda, mona Mona se se queda. queda. Tú puedes escribir una historia con esto o pedir en un taller literario que alguien cuente una historia que termine con este refrán o algo o que O inicia, o un inicio, un abordaje y... el inicio, claro, o que Sí. cada uno cuente una experiencia que se le pueda aplicar este refrán. Sí, yo conozco una tía que bla, 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 bla. Aunque la mona se vista de seda, mona se Bueno, queda. sí. Y todos te sugieren una buena historia. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Fíjate que este libro tiene también su historia, porque yo les entregué a las editoras los refranes, ellas me pidieron los refranes, y pasó mucho tiempo, pasaron 1 año, 2 años, 3 años, el libro no salía. Yo le dije, devuélvanme el libro porque lo voy a sacar por otro lado. Y entonces no, me dijeron es que estamos esperando un ilustrador que los pueda editar. Yo le dije, pero si en Chile hay cientos de ilustradores, ¿cuál de todos mejores? Hay muy buenos ilustradores. No, que estamos esperando uno que sea especial. Yo dije, pero sáquenlo ya. Y pasaron como 4 años, hasta que un día me llamaron y me dijeron, ya encontramos un ilustrador, pero en realidad es una ilustradora que lo va a bordar. Yo le dije, ¿bordar? Me pareció insólito. No, pero es un hermoso libro, es un Y cuando hermoso libro. me mandaron el armado del libro con esos refranes para pedir mi opinión, me dijeron, a ver qué te parece, si no buscamos otro. Yo le dije, eso Claro, claro, claro. está No, genial, y ya lo hicieron así. ese Y libro aquí no te lo conocía, ese libro no te lo conocía, Manuel. y Qué siempre hermoso libro. libros nuevos. Al final, aquí está la frase que termina, dice, preferible ser cabeza de ratón que cola de león. Sí, porque cuando yo estaba en España y yo me quería quedar en España, le pedí ayuda a mi santa maestra, que fue Carmen Bravo Villasante, y le dije, me quiero quedar en España, no me quiero ir a Chile. Y ella me dijo, mire, le voy a dar un consejo en forma de refrán. Preferible ser cabeza de ratón que cola de león. Váyase a Chile, me dijo. Y empezó un camino allá solito, porque acá en Chile hay muchos investigadores de literatura infantil y en Chile no hay nadie, así que abra su camino allá. Pero Eso me lo dijo. excelente consejo y además hoy podemos disfrutar de Manuel Peña Muñoz y todo el éxito y toda esta galanura que le pone a su trabajo. Manuel, ha sido en realidad un momento grato, ilustrativo. Para los que estamos en la literatura, pues siempre vuelvo a repetir, a pesar que puede parecer una lisonja, quiero decirte que escucharte siempre es escuchar una clase magistral. De lo que tú hables siempre será con toda la propiedad de un profesional que no dejas de serlo, ni siquiera de manera coloquial. Yo he tenido la oportunidad de salir a compartir con Manuel Peña Muñoz Sí, cuando estuve aquí en Lima y caminando, viendo monumentos, todo fue una tarde hermosa de enseñanza. Me enseñaste de los balcones en Lima, de los dulces, del hotel en la Plaza San Martín, sí, Juan. en fin. Sí, Manuel, como sabes, el tiempo oh, es un qué pasa. tirano. No te puedes creer que ya nos usamos todo el tiempo. Agradecerte Agradecerte a ti. y pedirte que repitas la visita a Lima, Perú. Estamos ansiosos, muchos que estamos detrás de la literatura, para que nos sigas en presencial, mostrando eso que te sobra a ti, que son los conocimientos y la forma tan hermosa con la que tú enseñas. Gracias, Ojalá Manuel. se dé eso muy pronto y te cedo el micro para que nos comentes lo que finalmente quieras hacer. Sí, no brevemente, este libro es uno de los últimos que publiqué en España. Se llama Correspondencia con Carmen Bravo Villasante, que son las cartas y tarjetas postales que ella me envió desde Madrid, justamente alentándome a que yo siguiera
el camino de los libros y que siguiera escribiendo y siguiera investigando. Ella fue la que me formó y el libro lo publicamos en Madrid, en la editorial Diván y Círculo Cantarabia, en la biblioteca Carmen Bravo Villasante, cuando se cumplió su centenario, y el libro lo presentamos justamente al cumplirse el centenario de su nacimiento. Ella ya falleció, pero se hizo una exposición en la Biblioteca Nacional de Madrid de sus libros, y en ese marco presentamos este libro que contiene entonces las cartas que ella me mandó desde España, alentándome a que yo siguiera el camino de los libros. Es un libro de cartas, es un libro de correspondencia Debe ser de muy hermoso. escritora, de mi mentora, a su discípulo, alentándome y mostrándome el camino. Así que también esos libros son interesantes, porque tú descubres la huella de una persona en otra. Te Manuel, agradezco, Manuel. permíteme expresarte el agradecimiento de Radio Satélite Visión y América Visión, que emite desde Chile, y de TV Mundo Digital, que emite para la televisión desde Costa Rica. El placer, el gusto de haberte convocado y que nos hayas concedido este regalo de estos minutos con nosotros, mostrándonos y enseñándonos. Muchísimas gracias al maestro. Un Muchas abrazo gracias. enorme al amigo, y como te digo, vamos a esperar pacientemente que Manuel Peña Muñoz esté nuevamente de manera presencial, no solamente en el Perú, sino en todos los países en los cuales nosotros, a través o a partir de la narración, estamos ansiosos de escucharlo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Hasta la próxima. Hasta Un la saludo próxima, a Manuel. todos los que nos han escuchado y visto en tu canal. Gracias, Manuel. Este programa ha finalizado. Radio Satélite Visión y América Visión agradece al público su presencia y sintonía. Muy especialmente agradece la retransmisión del canal de TV Mundo Digital. Hasta la próxima semana con nuevos invitados. Muchas gracias. Hasta luego.